Buenas tardes. Seguimos en este 2021 tomados de la mano del Señor. Y una de las inquietudes es, ¿cómo saber que Dios me está hablando? Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, vemos que Dios conversó con Adán, allá en el jardín del Edén. Le dijo a Noé que construyera un arca. Le habló a Moisés por medio de la zarza. Le prometió a Abraham un hijo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que Pablo escuchó su voz camino a Damasco. Y la inquietud de muchos es, ¿y Dios nos habla hoy todavía? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? A menudo, cuando las personas hacen esta pregunta, están hablando de esa voz audible. Y Dios puede hacer eso. Él puede hacer lo que quiera. Él es Dios. Porque entonces no puedo escuchar a Dios cuando me habla audiblemente. Y esa es una de las preguntas que muchos se han hecho. Si lo podemos escuchar audiblemente o no. Y esa es una pregunta que yo no tendría la respuesta. Aunque la Biblia es clara, pero si ustedes me preguntan a mí, yo diría ello. Sí, la voz audible de Dios. Pero también tenemos que mirar en la palabra la forma en que Dios trabaja. Porque muchas veces no solo es escuchar la voz de Dios, sino también es el modo que Él trabaja. Porque escuchar la voz de Dios puede significar diferentes cosas en diferentes personas. Para algunos sugiere que necesito respuestas en mi vida, en una crisis particular, en un momento específico. Otros dicen, yo le he pedido a Dios por tal cosa o por tal otra, y nunca he escuchado que me responda. Mira, Dios nos trata a cada uno de nosotros como hijos únicos. Ninguno de nosotros somos cristianos idénticos. Por eso Dios no habla de la misma manera a todos nosotros. Dios siempre ha hablado. Eso es algo que no se puede dudar jamás. No se puede negar. En su palabra nos habla cada día, pero también puede hacerlo de otras formas. En la oración, a través de un amigo, a través de una prédica. Jesús sabe cómo hablarte, y si tú tienes el corazón dispuesto a oírle, Él lo hará. Sin embargo, para ello, Dios mismo dejó la Biblia, la forma en que esto sucedería. Y entonces podríamos ir a Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y una de las formas que el Señor siempre nos ha hablado es a través de la naturaleza y de la creación, su creación. Y cuando tú miras la maravillosa belleza de la creación, pues Dios todo lo ha hecho. Y ahí puedes escuchar su voz. Cuando tú observas la fuerza de la hormiga, aprendemos sobre la sabiduría y la laboriosidad. Al estudiar los cielos, entendemos más de la grandeza de Dios. Y a través de plantar, cultivar un jardín, escuchamos sobre milagros de muerte y renacimiento. Dios diseñó y habló a todos para que existiéramos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. O Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Miren, siempre que se nos hable
que escuchemos o que nos digan que es de Dios, lo debemos hacer examinando las Escrituras. Una forma de escuchar al Señor es que su voz, sus palabras, sus mandatos deben estar de acuerdo a las Escrituras. Todo lo que sea contrario a ello no viene de Dios. Dios nunca se contradecirá. Así que cuando alguien te diga que viene de Dios o te viene un pensamiento sobre algo, busca qué dice la Escritura al respecto. Si no dice nada, descártalo. Descarta todo lo que has escuchado. Si tú lo encuentras en la Biblia, míralo, porque siempre vas a tener el paralelo con la Biblia. El Señor nunca se va a contradecir, jamás. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. ¿Y esto qué quiere decir? Que siempre lo que te digan de Dios tiene que ser confirmado. Todo lo que recibas tiene que tener el sustento bíblico. No es la interpretación de hombres. Escudriña la Biblia. Ve qué más dice sobre ello. Y confirma claramente lo que tú debes hacer. Pues de nada te servirá solo escuchar. Siempre debe haber la acción. Santiago 1:23-25. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que se hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Muchos hablan de escuchar la voz de Dios, pero ¿qué han hecho con ello? ¿Han actuado? Es necesario hacer y actuar. Cuando Dios te habla, no está buscando que te introduzcas en misticismos. Él está esperando que actúes. Si te dijo que viene un nuevo tiempo para ti, en el que bendecirás a muchos, muy bien. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo te preparas para ello? ¿Leerás más la Biblia o seguirás haciendo otras cosas? ¿Orarás? ¿Qué harás? No dejes caer la palabra de Dios. Siempre ante esto hay un riesgo, y es el riesgo del elemento de la fe. Se escucha a Dios y aún así no se quiere hacer nada. No quieren obedecer lo que el Señor les dijo. ¿Y qué crees que pasará? Pues que si no te gusta la voluntad de Dios y no quieres hacerla, después no le eche la culpa a Él, porque las cosas no salieron bien. En la Biblia podrás encontrar ejemplos de hombres y mujeres que, aunque no entendieron, confiaron en Jesús. Igualmente leerás de los que no lo hicieron y cuál fue su fin. ¿Por qué no te das una vuelta por Hebreos 11? Ten presente que cuando hacemos, descubrimos que a pesar de que nuestra voluntad suena bonita, con buenas intenciones, es efímera y corta. Por ello, cuando no suceden las cosas como querías, te sientes frustrado, te deprimes, te enojas. Si quieres oír la voz de Jesús, es para saber qué hacer, es para actuar, te guste o no. Siempre es necesario actuar. Muchos en su caminar cristianos el Señor le ha dado palabra, pero están esperando que el Señor venga y también la ponga en obra. El Señor ya te dijo lo que tenía que decirte. Ahora depende de ti. ¿Qué haces con esa palabra? Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la fe de Él. Miren, si hay algo hermoso es que el Espíritu Santo nos habla a través de la sabiduría sobrenatural. Pablo oró para que el Padre de la gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Y cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, vamos a recibir que esa sabiduría sobrenatural. ¿Qué vas a hacer con ella? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24.
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y 1 Corintios 1:30, más que Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si hay algo que tenemos que tener claro es que Jesús es nuestra sabiduría. Creo que a veces Dios habla sabiduría profética de nuestro corazón, pero deducimos fuera de Él. Nos bloquea la sabiduría sobrenatural de Dios al permitir que nuestra regla de la mente sobre el corazón. Es por eso que debemos tomar un toque de Salomón y orar por la sabiduría. Si tú y yo oramos más por la sabiduría espiritual, incluso si esto significa orar menos por necesidades naturales, nosotros recibiremos más sabiduría y nuestras necesidades naturales serán por añadidura. Mientras oramos con fe por sabiduría, vamos a tener la fe para recibirla. Sin embargo, se trata ya sea a través de un destello, de ese destello de inspiración, una voz suave y apacible, un sueño o visión, o algún otro modo de comunicación celestial. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. En el pasado Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas en muchas ocasiones, de diversas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. A través de las palabras de Jesús en las Escrituras, podemos escuchar el corazón y la voz de Dios y saber cómo es Dios realmente. Estas palabras no fueron escritas para unos pocos individuos, para unos individuos selectos que podrían saltar a través de los aros espirituales, a través de ser correctos, porque Dios amó tanto al mundo que a todos nosotros nos dio a su Hijo. Por eso, miremos qué hemos aprendido de Jesús. Al caminar por los evangelios hay tantas cosas que Jesús nos enseña que muchas veces ni le hemos prestado atención. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahí está hablando de Pedro. Y en 2 Corintios 12:13, porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Mire, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos habla a través de los sueños por la noche y visiones en el día? Los sueños y las visiones no eran solo un fenómeno del Antiguo Testamento. Pedro cayó en un trance. Pablo tuvo un encuentro sobrenatural. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sabía. Y Juan escribió todo el libro de Apocalipsis basado en una visión sobrenatural. Dios sigue hablando a través de sueños, visiones, en la actualidad. Ahora, dejemos tanto misticismo. No podemos tampoco asumir que cada sueño es un sueño piadoso. Tenemos que examinarlo bien. El enemigo puede invadir su vida de sueños con un sueño inquietante o incluso pesadillas en toda regla. Tu mente, tu subconsciente procesa eventos. Y son eventos de la vida mientras estamos dormidos y podemos ofrecer algunos escenarios vivos. También hay los sueños de pizza. Si usted come una comida pesada o algo picante antes de acostarse, se le puede dar sueños extraños. Y eso se llama pesadez. Nada tiene que ver con el Señor, pero como todo lo hemos vuelto misticismo, es que el Señor me dijo. Entonces tenemos que también que evaluar. ¿Cómo saber si un sueño es de Dios? Miren, hay 3 pautas generales. La primera, es un sueño que no contradice la palabra. La segunda, Dios te va a dar una interpretación inmediata. Y la tercera, usted simplemente no puede agitar. Se queda contigo hasta el punto de que se ven obligados a orar a cabo, buscar a Dios. Ese anhelo de interpretación que muchas veces necesita llevarlo a los ancianos de la iglesia para su revisión.
Y cuando yo hablo de los ancianos de la iglesia, no estoy hablando de los de mayor edad, estoy hablando de los de mayor madurez en el espíritu. Esos son los ancianos de la iglesia. Pero miremos Proverbios 24, 30, 34. Me fui por el campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y todo era crecido por espinos, ortigas. Cubrí su superficie y en el muro de piedra estaba ya destruida. Entonces vi y consideré ella, miré en él y recibí instrucción. Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para dormir, por lo que su pobreza vendré como un acosador y su necedad como hombre armado. Miren, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos habla a través de un entorno práctico? Nosotros somos los que volvemos todo pragmático, pero el Señor siempre ha sido práctico, el Espíritu Santo siempre ha sido práctico, Jesús es práctico. Aunque hay que tener cuidado de no atar una implicación profética para cualquier cosa y todo, Dios puede hablarnos a través de la naturaleza, a través de situaciones prácticas y a través de nuestro cada día, de nuestros alrededores. Dios habló a Salomón a través de esta experiencia práctica. No era una voz suave, no era una voz apacible o un encuentro sobrenatural. Él estaba de paso por el campo del perezoso y él proféticamente recibió un poderoso, poco sí, la sabiduría de Dios. Si tú mantienes un oído que escucha, descubrirás que Dios te hablará a través y sobre muchas cosas del mismo modo que va sobre tu vida cotidiana. Por tanto, presta atención, pon tu oído en el Señor. Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no os hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrían de venir. O Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asistimos fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. O Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino que seáis conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, otra forma que encontramos para que el Espíritu Santo nos hable es a través de la paz. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos guiará toda la verdad, como dice la palabra. Uno de los caminos que Él nos lleva a que la verdad o proféticamente habla de nuestro corazón acerca de una decisión que tenemos que hacer es a través de la paz. Tú tienes que sentir paz. Las cosas del Señor producen paz. Aún tu alma puede luchar con una situación, pero si es de Dios, el Señor traerá paz en su espíritu. Esto se da con un poco de madurez y empiezas a discernir, pero a medida que continúes caminando con Él, te reconocerá su paz. Y qué hermoso andar en la paz del Señor. Y qué decir cuando nos enfrentamos a una situación difícil o cuando tú tienes que tomar una decisión importante. Tú le oras al Señor y vas a recibir la paz. Esa paz en la mente que posesiona nuestros corazones para recibir la sabiduría. Aprende a vivir en la paz de Dios, que ahí el Espíritu Santo te va a hablar. Y entonces podemos ir a 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y esto por qué? ¿Cómo puedes decir tú que el Espíritu Santo no habla a través de la Biblia? Ese podría ser el mejor lugar para que comiences a buscar la voz de Dios. Dios siempre está hablando a través de su palabra. A veces su palabra nos está advirtiendo. A veces nos está dando una palabra de aliento.
A veces nos está dando una lección de vida. Y cuando vamos a ver su historia escrita con amor, como la guía de Dios para la vida, para que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Por eso tú y yo ya estamos equipados, ya podemos hacer las obras del Señor. Y esto significa que Dios nos está susurrando, algunas veces gritando a través de su palabra. Siempre que tú miras, está dando instrucciones, está dando principios de vida. Por eso al interpretar las escrituras mediante otras escrituras, evitamos la falsa lógica y las malas interpretaciones que se escabullen en nuestro mundo. Dios nunca viola su palabra. Es su propia palabra y su propio principio, que jamás irá en contra. Y cuando tú miras en la palabra, por ejemplo, si tú necesitas ayuda para criar los hijos, Dios lo dice en su palabra, especialmente en Proverbios. Pero es que tengo dificultades matrimoniales. Dios habla de esto en su palabra. Pero hay momentos que tengo miedo. Escuché las palabras de Jesús a sus discípulos mientras temían por su vida una noche de tormenta. Paz. Quédate quieto. Lucas 8, 23, 25. ¿Y esto no es como si Dios nos estuviera también hablando a nosotros? ¿No es que Dios está hablando al corazón? Pero podríamos ir a Santiago capítulo 3, versículo 17. La sabiduría que viene del cielo es ante todo pura. Entonces, amante de la paz, considero sumiso, lleno de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincero. El Señor también nos habla a través de otros creyentes. Dios puede usar un amigo, un maestro, un padre, un predicador, para transmitir su mensaje. Ese mensaje de verdad. Sus palabras pueden venir como una advertencia, una bendición o como una verdad profética sobre nuestras vidas. Ya sea que elijamos escucharlo o ignorarlo, depende de nosotros. Sus palabras se alinean con las Escrituras. Dios confirmará o afirmará la verdad en nosotros. Por eso tenemos que pensar que Dios habla en numerosas ocasiones a través de otras personas. Las palabras de un orador o autor cristiano nos han desafiado. ¿Y cuántas veces el Señor nos responde a través de los niños? Hemos escuchado a Dios hablándome a través de los propios hijos, mientras las palabras puras y honestas aclaran el corazón y el espíritu. Y muchas veces el Señor nos está recordando las verdaderas prioridades de Dios. Pero también, ¿cómo negar que Dios nos habla a través de las circunstancias? Tiempo, cada prueba, cada circunstancia, debemos aprender del Señor. Pero también podríamos ir a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe. Por eso el Señor nos habla a través de la oración. Y Dios a menudo nos habla a través de su Espíritu, siempre en la oración. A veces es en la combinación del ayuno y la oración. Y es allí donde las mentes se vuelven más claras. Nuestros corazones son más sensibles a Dios. Su Espíritu confirma una cierta dirección o respuesta para nosotros. A medida que las distracciones se van desvaneciendo, podemos sentir su dirección de una nueva manera. A veces mientras oramos, el Espíritu de Dios nos recordará una escritura o una verdad en su palabra que podemos aplicar directamente a la situación que estamos viviendo. ¿Esto sucede de inmediato? No siempre. En ocasiones ha hablado, en las que todavía no se tiene idea de qué hacer, pero en fe, agradécele a Dios cada vez y Él responderá. Un día, una semana, tal vez incluso pasen meses. Aplicar lo que lee a su vida podrás proporcionarte por la verdad y la sabiduría adicional
sin importar cómo Dios se comunique contigo. Así que si Dios te ha hablado, no dudes más. Actúa. Esta es la razón de todo cristiano verdadero. Tú y yo haciendo la voluntad del Señor. Tú y yo caminando en la voluntad de Dios. Pero si a pesar de todo tú crees que no has escuchado la voz de Dios, ora y espera, no te apresures. Espera, espera, espera. Y entonces la escucharás y ahora ya sabes qué hacer. Por eso, independientemente de la forma en que Dios elija revelarse o hablarnos hoy, recuerda una verdad: Dios nunca contradice su palabra. El mensaje que da siempre traerá gloria a Dios. La Biblia advierte sobre agregar algo a la palabra de Dios ya escrita, inspirada por Dios, o aceptar cualquier otro mensajero que afirme ser superior a Jesús. Por eso, miremos, porque Dios nos está hablando aún en este tiempo. Orémosle al Señor y evaluemos cómo nos ha hablado el Señor. Porque muchas veces Él nos habla y nosotros no le hemos prestado atención. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que todos los días nos hablas, todos los días estás con nosotros, todos los días, Señor Padre misericordioso. Cuando vamos a tu palabra, Señor, tú nos estás hablando, Padre misericordioso. Que cuando nosotros comentamos contigo las situaciones, Señor Padre misericordioso, tú tienes la respuesta. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, que abra los oídos espirituales, Señor Padre misericordioso, y que seamos, Señor Padre amado, todos y cada uno sensibles a tu voz. Padre misericordioso, que este nuevo año, Señor Padre Santo, empecemos a caminar más en tu palabra, empecemos a estar más y más en ti, Padre misericordioso. Hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Y quedamos, Señor, de tu mano, Padre misericordioso, atentos, Padre amado, a poner nuestro oído, Señor Padre misericordioso, en esa sensibilidad de tu corazón, porque queremos escucharte cada día, cada instante, en nuestro caminar diario. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas tardes para todos, un abrazo, el Señor les bendiga y evaluemos cómo le estamos respondiendo al Señor, porque el Señor nos sigue hablando. Gracias a todos los que nos han escrito a nuestro WhatsApp, gracias a todos los que han preguntado, porque estas son las respuestas a las preguntas que nos han enviado y muchas veces no tenemos esa respuesta directa, pero es el Señor por medio de su palabra el que la contesta. Por eso, gracias por dejarnos servir. Un abrazo y adelante, tomados de la mano del Señor. Buena tarde y bendiciones.